Bueno, creo que no tendré más remedio que hablar en castellano, pero para las personas que son anglófonas, pues hemos puesto el texto de las diapositivas en inglés. Así que, bueno, al menos pues podremos ir siguiendo todos la presentación. Bueno, Physiological Approach to Mantis, es decir, una interpretación fisiológica del personaje de Mantis. Mantis, como veis aquí, es un personaje del cómic Marvel. Es un personaje, es una mujer marciana, una mujer alienígena, con mucha fuerza física, una gran agilidad y unas capacidades psíquicas especiales. Entonces, es un personaje no muy conocido del cómic Marvel y, como veis aquí, pues, bueno, se trata de una mujer de aspecto agresivo, con unas antenas en la cabeza, que es donde de alguna manera radican sus poderes psíquicos, sus características, y que tiene pues, un perfil agresivo. Veis aquí cómo suelta patadas y tortazos a dragones y a unos enemigos malvadísimos y súper fuertes que hay por aquí, pero también tiene una faceta más apacible, más dulce, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes del cómic. Por ejemplo, al contacto con las personas, gracias a sus antenas y a su contacto físico, es capaz de percibir una serie de cosas en las demás personas, que es de lo que vamos a hablar, cuál podría ser la base fisiológica, podríamos decir, de esta percepción de las emociones de los demás. El cómic, que es un personaje interesantísimo, ha evolucionado actualmente hacia la serie de películas de Guardianes de la Galaxia. No sé si conoceréis Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3. Ha evolucionado en la segunda película, en Guardianes de la Galaxia 2, aparece el personaje de Mantis por primera vez, y después, en la última edición de esta saga, en el número 3, aparece ya con más protagonismo. Es decir, es un personaje que gustó mucho. La transformación desde el personaje de Marvel hasta el personaje cinematográfico gustó mucho y ha tenido un papel mucho más relevante en la tercera parte, y seguramente en el futuro, porque veremos probablemente más sagas de Guardianes de la Galaxia, pues tendrá seguramente más. Entonces, este personaje que veis aquí se convierte en un personaje mucho más dulcificado. Es decir, en vez de ser un personaje de cómic agresivo, violento, se convierte en el personaje de Mantis de la película de Guardianes de la Galaxia como una mujer vestida efectivamente de verde, con sus antenas, su aspecto de insecto, con unos ojos enormemente grandes, ¿no? Y un aspecto aparentemente repulsivo, vestida en un traje característico y con un carácter mucho más apacible, podríamos decir. Es decir, ha habido una evolución, como veis aquí, entre este personaje del cómic y este personaje del cine. Habrá quien prefiera el personaje del cómic, habrá quien prefiera el personaje del cine, ¿no? En cualquier caso, para entrar un poco en materia, vamos a poner... Ya veis un poco lo que le dice, es decir, es una primera aproximación al personaje en el que ella... él es un grupo de aventureros espaciales, ¿verdad? Entonces el personaje de Drax, que es un personaje de aspecto tan bruto, ¿no? Pues le pregunta a ver si es una mascota, y ella le dice que sí. Y entonces... él le dice que cómo puede ser una mascota de alguien siendo tan horrorosa como es, ¿no? Entonces ella le dice, ¿soy horrorosa? Y él le dice, pues sí, la verdad es que eres horrible, ¿no? Pero eso es bueno, porque así la gente que te quiere de verdad. Entonces ella se pone muy contenta de ser horrible y en ese momento pues ella le toca, veis que le toca. Entonces cuando le toca, es un personaje cuyas funciones consisten en, cuando le toca, gracias a sus antenas que se iluminan, cuando toca a la gente, percibe las emociones de los demás. Entonces las percibe y las siente, ¿no? Y esta es la gracia de este personaje. Vamos a ver. Y diréis, bueno, ¿y cuál es la base fisiológica de estos extraños poderes, estas extrañas capacidades? Bueno, pues todas las personas tenemos en nuestro cerebro un sistema en la base cerebral que se llama el sistema límbico. Sistema límbico, sistema fronterizo entre la corteza cerebral, que es la materia con la que procesamos el mundo que nos rodea y le damos una interpretación, y el tronco del encéfalo. A ver, la corteza cerebral estaría por aquí encima y el tronco del encéfalo sería esta parte de abajo, que es donde está, digamos, el piloto automático de nuestras funciones vitales, el mantenimiento de la presión arterial, de la respiración, de la circulación sanguínea, el tono muscular, etc., ¿no? Entonces, aunque nosotros percibimos el mundo a través de la corteza cerebral y le damos una interpretación cognitiva a ese mundo que nos rodea,
no podemos evitar que todo aquello que nos rodea, relacionado también con nuestra memoria, las experiencias previas, nos produzca una emoción. Entonces, el sistema límbico genera las emociones. Todos nosotros ahora tenemos un estado emocional. Alguno estará furioso, otro tendrá miedo, otro se sentirá triste. No podemos evitar los estados psíquicos, no podemos evitar las emociones, son totalmente involuntarias y tampoco las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es, de alguna manera, nuestros actos, de alguna manera. Entonces, lo que ocurre es que estas emociones aquí, se generan aquí en esta especie de bola verde que veis aquí, que es la amígdala cerebral. Estas emociones producen unos estados psíquicos que se llaman instintos, motivaciones, pulsiones, como lo queráis llamar, que generan unas respuestas a través de una estructura que aquí no aparece, pero que está aquí, que es el hipotálamo, generan unas respuestas vegetativas, endocrinas y conductuales. Es decir, generan, por ejemplo, llanto, generan, por ejemplo, un cambio en nuestras hormonas, generan un cambio incluso hasta en nuestra fertilidad, generan cambios en las respuestas vegetativas de todo tipo, ¿no? Generan, a través de los núcleos de la base del cerebro, generan también cambios en la expresión facial, en la actitud corporal, en el tono de la voz. Es decir, no es lo mismo llegar a un sitio y decir buenos días que decir buenos días, ¿no? ¿No os parece? Entonces, esto que lo hacemos sin darnos cuenta, los movimientos estereotipados, la expresión que ponemos, la actitud corporal que tenemos, el tono de la voz, nuestra propia ideación que cambia, y todas las respuestas vegetativas que tenemos, desde ponernos colorados hasta tener respuestas sexuales, todo esto está motivado por nuestros estados psíquicos, nuestras emociones. Yo no puedo saber si alguien está triste, pero claro, si le veo llorar o le está dando un ataque de algo, o es que realmente está triste, ¿no? Nosotros acercamos a una persona que está encogida y no habla y pone una cara triste, pensamos que está triste, A lo mejor es que le duele la tripa, pero está triste. Se producen unas respuestas emocionales y vegetativas que son lo que nos permite comunicarnos unos con otros. El 80% de la comunicación es no verbal. Depende de nuestro tono de voz, de nuestros gestos, de nuestra actitud, de nuestra conducta. Uno puede contar un chiste prácticamente a una persona que hable en ruso y seguro que conseguimos que se ría, ¿no? Entonces, este lenguaje emocional que tenemos, que se trasluce en lo que los psicólogos llaman el lenguaje corporal, ¿no? Pues está producido por el sistema límbico. Las emociones están generadas en el sistema límbico y las conexiones sinápticas del sistema límbico producen las respuestas vegetativas, las respuestas endocrinas, las respuestas conductuales, las respuestas motoras que nos permiten reconocer la emoción en las demás personas. Entonces, esta es la gracia de este personaje, que sus antenas, al parecer, le permiten la posibilidad de, al tocar a una persona, sentir sus emociones. Entonces diréis, bueno, esto yo no me hace falta tocar a nadie, vale con mirarle la cara yo puedo empatizar con otra persona. Una persona que está llorando nos conmueve, una persona que se está riendo nos provoca risa, ¿no? Entonces, también lo hacemos a través de las feromonas, lo hacemos a través del lenguaje corporal y de esa manera nos relacionamos. En este caso, este personaje exacerba estas funciones gracias a sus antenitas tan graciosas. Estuve buscando unas antenas para ponerme hoy, pero me pareció un poco friki. Entonces, lo dejé correr, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí, al final, el causante de todo esto es el sistema límbico, que es un sistema complejo de estructuras, todas estas que veis aquí, están localizadas en el cerebro y que juegan un papel esencial en el procesamiento de las emociones, en la impulsividad, en la motivación, en los instintos, en definitiva, ¿no? Y también en la memoria, es decir, aquí hay una estructura que es el hipocampo, que es este cableado que hay aquí atrás, en la profundidad de la corteza cerebral, que sirve para decidir qué es lo que retenemos y qué es lo que no retenemos. Aquello que nos llama mucho la atención o nos emociona, lo recordamos siempre, ¿no? En cambio, las cosas anodinas, por ejemplo, cómo estoy moviendo yo las manos ahora, seguro que nadie lo recuerda y todos lo habéis visto, ¿no? Nadie es capaz de... Lo olvidáis inmediatamente. En cambio, si me caigo de la mesa y me abro la cabeza, lo recordaréis toda la vida y se lo contaréis a vuestros nietos, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenéis, por ejemplo, que el sistema límbico incluye unas estructuras como la amígdala cerebral, el hipocampo. La amígdala cerebral es lo que genera nuestros estados emocionales ahora mismo, ¿no? El hipocampo, que es el que decide qué recordamos y qué no recordamos. El hipotálamo es el secretario de todo esto, el que da fe de todo y ejecuta todas las respuestas vegetativas y endocrinas y conductuales y motoras, que es lo que nos permite reconocer la emoción en los demás y expresar la emoción. No puedes sentir una gran emoción. Hay personas que sienten grandes emociones, pero las expresan muy mal. Y personas que a lo mejor no tienen una emoción tan intensa, pero las expresan de maravilla, ¿no?
Entonces, y por tanto estos sistemas son responsables de procesar la información emocional, producir en todo momento respuestas emocionales y permitir que nos comuniquemos y que expresemos nuestras emociones unos a otros de una manera efectiva. Esto lo entenderá muy bien todo el que tenga perro, ¿no? Los perros no hablan. ¿Vosotros creéis de verdad que los perros no hablan? No formulan, no vocalizan, pero ya lo creo que se comunican, ¿no? Y ya lo creo que podemos comunicarnos con ellos. Y nos entienden perfectamente, y nosotros a ellos. Entonces, bueno, ¿qué son emociones? Pues, yo, como soy un forofo de Tolkien, pues no podía faltar aquí una referencia al Señor de los Anillos, ¿no? ¿Qué son emociones? Emociones son estados psíquicos que nos mueven, desencadenan en nosotros unos instintos, unas motivaciones para actuar. De esta manera nos defendemos, nos reproducimos, huimos, nos conservamos. Entonces, vamos a ver, aquí tenéis lenguaje corporal y aquí tenéis emociones. Éowyn, la dama de los caballos de Rohan, Éowyn enamorada, ¿no? ¿No os parece? Éowyn feliz. Éowyn en un estado en el que yo no me acercaría mucho, ¿no? Entonces, esto son emociones, estos son estados psíquicos que se manifiestan hacia el exterior de una manera muy fácil de reconocer por otras personas. Y de esta manera, pues esto es importante porque nos permite formar lo que se llama social bonds, es decir, relaciones sociales, comunicación, vinculaciones, links social, vínculos, ¿no? No me sale la palabra, vínculos sociales, y juega un papel esencial en la conducta social humana. Aquí tenéis, por ejemplo, a Obélix declarándose a Falbala, ¿no? Entonces, pues bueno, las emociones es lo que a uno le llevan a declararse a su novia, que a lo mejor te dice que sí y luego ya es para toda la vida, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, no solo en la especie humana, sino en cualquier especie. Es decir, en cualquier especie animal que tiene, por ejemplo, un rito de apareamiento, no sé, el buitre leonado, pues si vais en enero al monte veréis buitres leonados volando a 3 metros del suelo en parejas, como ver una carrera de autobuses de 2 pisos, ¿no? Que llaman muchísimo la atención si podéis soportar el frío. Todo eso son displays que se llaman actitudes corporales y respuestas vegetativas y endocrinas que dependen de las temperaturas, del ambiente, del ciclo de las estaciones, etcétera, en el que un buitre leonado macho le dice a un buitre leonado hembra: soy un buitre leonado macho y estoy dispuesto para la reproducción. Y la hembra le dice lo mismo. Y luego se van a una cornisa y tienen un pollito y no se separan nunca el resto de su vida. Entonces, esto tiene una gran importancia en la naturaleza, también en la especie humana. Entonces, claro, Mantis pues es un personaje fascinante tanto en el cómic como en la serie de Guardianes de la Galaxia, que es una serie de películas que se caracteriza, como sabéis, por unos escenarios impresionantes, ¿no? Que tienen una grandísima calidad, que están teniendo muchísimo éxito, porque son imaginación y fantasía en estado puro, ¿no? ¿Y por qué es fascinante? Pues en parte por sus características físicas, es decir, es efectivamente, como dice Drax, horrorosa si la miras de cerca, es decir, tiene unas antenas en la cabeza, tiene unos ojos gigantescos, ¿no? Ojos de insecto. Obviamente la actriz Pom Klementieff es la actriz que caracteriza a Mantis, tiene un trabajo impresionante de maquillaje que está francamente muy logrado. Se suele decir que una película es una obra de arte colectiva, y los maquilladores no son menos importantes que otros, ¿no? Entonces, bueno, y también es muy interesante el personaje por sus características, por sus habilidades de comunicación emocional, por la capacidad que tiene de empatizar con amigos y enemigos a poco que los toque y, por tanto, ser capaz de predecir las intenciones de sus enemigos, esto es muy práctico, y sentir las emociones de sus amigos, lo cual es muy práctico para el grupo. Es un grupo, una cuadrilla de gente que anda por el espacio haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto le hace un personaje esencial dentro del grupo, ¿no? Aquí está el grupo. Este es Drax, que es un individuo muy gracioso, que siempre dice la verdad, no es capaz de mentir. Esta es Mantis, esta es chica verde, se llama Gamona, es una mujer de muy mala uva, que se dedica a pegarle a todo el mundo, y este es el prota, obviamente, Star-Lord, que es el jefe, digamos, de los aventureros espaciales. Entonces, Mantis tiene unas habilidades que impresionan mucho y que le hacen
formar parte pues, del equipo de una manera muy importante. Es un personaje que aparentemente la primera vez que lo ves parece insignificante y que sin embargo tiene una importancia tremenda dentro del grupo, como se va viendo luego en las películas posteriores. Es capaz de entender a las intenciones de los enemigos, de predecirlas, es capaz de cambiar la mente y los estados emocionales de sus enemigos y de sus amigos, es capaz de manejar cualquier tipo de animal, monstruo o bestia, ¿no? Entonces, bueno, físicamente, pues Mantis es una alienígena, es decir, es una marciana, que tiene el aspecto de una mantis religiosa, ¿no? Es el aspecto pues, de un insecto, ¿no? Tiene en el cómic es un cuerpo, muchas veces la pintan como un cuerpo de color verde, aquí simplemente la han vestido de verde, en un traje que se ha puesto de moda y que ahora todas las niñas en carnaval se disfrazan de Mantis, y tiene dos ojos muy grandes, ¿no? Y unas antenas que sirven como sus órganos sensoriales, ¿no? Entonces, bueno, tiene un aspecto aparentemente un poco intimidante, ¿eh? Es decir, fijaros qué pedazo de ojos tiene, ¿no? Es decir, obviamente la actriz, aunque tiene unos ojos muy grandes, no tiene unos ojos tan grandes, ni tiene unos iris y unas pupilas negras tan enormes en las que realmente parece un insecto, ¿no? Sin embargo, es un personaje de un carácter muy amigable y muy leal al grupo, es decir, es maja, es buena persona, aunque también reparte estopa de vez en cuando, Entonces, bueno, quiero decir que a veces también golpea a los enemigos y les atiza, ¿no? Entonces, bueno, el personaje Mantis se caracteriza esencialmente por estas habilidades de comunicación emocional, que lógicamente sus antenas están relacionadas con su sistema límbico, es decir, las antenas sirven como órgano sensorial para que su sistema límbico, su poderoso sistema límbico, sea capaz de empatizar con otras personas, percibir sus emociones y comunicarse de una manera muy eficaz con todo tipo de seres extraños que andan por el espacio, ¿no? Tiene la habilidad de sentir y comunicar emociones con a otras personas por una vinculación, un vínculo telepático cuando toca su piel, dándoles, pues eso, dándole a este personaje pues un valor extraordinario para detectar las intenciones de los enemigos o de los amigos y para detectar sus motivaciones. Es decir, digamos que es una persona que tiene una inteligencia social exacerbada, que juega muy bien al mus, podríamos decir, ¿no? No habéis jugado nunca al mus. Se basa en reconocer las emociones de los demás, ¿no? Si yo tengo 4 reyes y me subo encima de la mesa y empiezo a bailar, nadie quiere mis apuestas. Entonces, pues Mantis tiene una gran capacidad para reconocer las emociones de otras personas y por eso es un personaje fantástico y tan interesante, ¿no? Por lo menos a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, su habilidad está ligada al sistema límbico de su cerebro, es decir, esta habilidad magnífica que tiene está ligada a este sistema límbico, que es el responsable de regular emociones, la memoria, la motivación y de alguna manera de regular pues, el desencadenamiento de reacciones impulsivas. Primero, antes de tener una reacción impulsiva, hay que sentir una emoción, ¿no? Antes de declararse a tu novia, primero la tienes que querer. Antes de darle un sopapo a alguien, tienes que enfadarte. Antes de salir corriendo, tienes que tener miedo. Entonces, esto es muy práctico y a veces muy complicado socialmente, porque pasamos toda nuestra vida tratando de reprimir nuestras emociones para que eso no se nos note demasiado. Y cuanto más las reprimimos conscientemente, más se nos notan, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, pues quiero decir que en esto radica la gracia de la comunicación emocional entre los humanos, en que nosotros guardamos unas formas sociales dentro de nuestra cultura y somos perfectamente educados y respetuosos. Si nos gusta una persona o nos disgusta, se nos nota. Igual que nuestro perro nota cuando te encuentras con alguien a quien odias o cuando te encuentras con alguien a quien quieres mucho, ¿no? Seguro que os ha pasado esto alguna vez. Tú vas con tu perro, te encuentras con alguien a quien odias, tratas de ser amable por todos los medios y el perro le gruñe y a veces le ataca, ¿no? Entonces, bueno, pues esto forma parte esencial de nuestro comportamiento. Si no tuviéramos motivaciones, no estaríamos vivos, no podríamos reproducirnos ni huir, no tendríamos miedo, viviríamos como una lechuga en un rincón. Pero nuestra corteza cerebral, por suerte, controla nuestras emociones, porque si no seríamos bárbaros, seríamos monstruos pansexuales, como decían los psicoanalistas, ¿no? Es decir, llevaríamos a flor de piel el monstruo que todos llevamos dentro y seríamos insoportables y autodestructivos. Por tanto, tiene que existir un equilibrio, ¿no?
Entonces, bueno, al final, pues nuestras emociones son estos estados psíquicos. Estos estados son generados en el sistema límbico en función de nuestros recuerdos, nuestras experiencias sensoriales, etcétera, y el ambiente que nos rodea. Y estas emociones incontrolables se traducen en respuestas en forma de expresiones faciales, actitudes corporales, en este lenguaje corporal que llamamos, que Mantis tiene esta capacidad extraordinaria de percibir con una gran claridad gracias a sus órganos sensoriales específicos y a su poderosísimo sistema límbico, ¿no? Y esto es todo.